Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenido al estudio bíblico de las profecías del libro de Esther. Amén. Y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. Amén. Anteriormente habíamos estado estudiando acerca de cómo Satanás ha sabido involucrar en sus mentiras, tanto en el cielo como en el Edén, y durante todo este siglo, durante todas las épocas, durante la vida del mundo, ha podido engañar a la gente. Y hoy en día pues no es lo mismo, nos engaña a nosotros cada día. ¿Cómo podemos evitar eso? Bueno, todos sabemos que teniendo la confianza en Dios, ¿cierto, hermano Sebastián? Así es. Y la confianza en Dios y teniendo una relación muy cercana con Él. Y aún así, si no perseveramos, estamos expuestos a que caigamos en sus artimañas. Así es. Y ahora, hermano Sebastián, ¿cómo es que podemos hacer para estar en armonía con Dios y evitar todas esas artimañas que el diablo está continuamente, puesto ya que su palabra dice que anda como león rugiendo, habiendo a quien devorar? Y hoy pues... Conforme al título que llevamos hoy, me pregunta. Seguro. ¿Cuál sería la táctica que el enemigo utilizará? Sabemos de que es bien difícil, si el Señor nos ha bendecido en una manera económica, no es tan fácil separarnos de los bienes. Así es. Nuestro tema anterior habíamos hablado cómo el joven rico se había acercado al Señor Jesús. Y habíamos estado hablando ahí de el libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 17 hasta el 22. Y decía lo siguiente, en San Marcos 10, 17 hasta el 22. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. Los mandamientos sabes. Entonces, el versículo 20, entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle y dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, tomando su cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiero invitarlos a que leamos 1 Timoteo 6, versículo 9. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Si notamos bien cuidadosamente aquí, el apóstol Pablo hace énfasis aquí de que hay un gran grupo de hermanos de la fe que, no teniendo dinero en un tiempo, pero que una vez
Así como Abraham, siendo fiel a Dios, trabajando honestamente, llegó a ser muy, pero muy adinerado, rico y todo. Abraham se mantuvo fiel a Dios. Pero como dice el versículo 9 que leímos nosotros aquí, que dice que las personas llegan a caer en codicias locas, dañosas, y que hunden a los hombres en un camino de perdición y de muerte. Y termina el versículo 10, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo pregunto, el que ya tiene dinero, ¿cómo se siente? ¿Es que se siente compasivo para poder compartirlo y poder ayudar a la causa de Dios? O por lo menos ayudar a su vecindario donde ve bastante miseria y dolor. O vive pensando cómo hacer más dinero y recolectarlo y juntarlo él para su retiro, diríamos nosotros, ¿no? Pero en realidad esa podría ser una gran tentación, porque la maquinaria física de nosotros, mientras más crecemos nosotros, menos potencia física tenemos nosotros para comer, para consumir. Nuestro estado de consumo viene siendo cada día más poquito y más poquito. Y los grandes bienes que ha recogido una persona. Es interesante todo esto. Y leíamos en Mateo 16, 26, una cita bien importante, porque viene otra cita más en la cual necesitamos poner cuidado nosotros. 26 al 28 decía, porque ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en el reino. Jesús no tenía duda en decir de que había un gran grupo de hombres y mujeres que habían creído en Él y confiado en Él, de que si tenían bienes, primeramente amaban a Dios y se mantenían fieles a Él teniendo los bienes. Y los que no tenían bienes, vivían felices sirviendo a Dios, y el Señor proveerá lo básico diario. Y fíjese, hermano, ahora que usted dice eso, aquí hay una nota bien interesante que dice precisamente lo que usted está diciendo. A ver. Dice, los miembros de la iglesia, dice, deben mantenerse individualmente con todo lo que poseen sobre el altar de Dios. Así es. Ahora, como nunca antes, se aplica la amonestación del Salvador. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde el ladrón no llega ni polilla corrompe. ¿Esto es fácil hacerlo? No. Del 1 al 10, ¿cuánto será difícil que esto se lleve a la práctica? Seamos cristianos prácticos, Sí. Digámosle al mundo la realidad, Sí. que todos la llevamos este problema. ¿Es fácil esto? No es fácil deshacerse de las cosas cuando a uno le ha costado tanto, especialmente cuando ha trabajado de muchas cosas para obtener algo tan sencillo o lo más básico que es una vivienda. Y que vengan que nos digan, tienes que vender tu propiedad y dárselo a los demás. Miren, yo siempre he dicho, a veces nosotros, para invertir y aún también para progresar en el negocio, a nosotros nos hace falta mucho consejo. Y hay personas que tienen la habilidad, como vamos a ir a leer otra cita después, la habilidad en este mundo para hacer bienes. Sí. Son pero veloces y todo, que harían bien si ayudan a otras personas que no tienen
pero Visión. ni a unos cuantos metros, visión para hacer bienes. Ese soy yo. ¿Me entiendes? Entonces, harían bien con echarle una manito a la gente y todo. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa visión. Pero como también dice la palabra de Dios, que si no tenemos alguno, es decir, puede ser que ese sea el amor redentor de Dios, Pero, porque hermano, una vez que llegue el bien, no podemos perder en los lazos de tentación. Hermano, ¿usted cree que hoy en día es tiempo de hacer, tener esa visión? Hoy en día. ¿Visión para hacer dinero o para...? Visión para estar acumulando bienes, cuando en realidad estamos en un tiempo bien crítico. Yo quiero leerle donde radica la clave. Para los que ya tuvieron dinero y los que tienen y se saben mantener bien en el Señor. En San Juan 17:3 dice, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿En qué estriba el éxito de una persona con y sin dinero? No es en conocer los consejos de Dios y ponerlos y llevarlos a la práctica. Ahí estriba. Los que han tenido las habilidades de hacer bienes y se mantienen bien en el Señor, recibieron ese don. Sí. Y entonces nosotros debemos de aprender a tener contentamiento si no tenemos la habilidad para hacer capital también. Mira lo que ¿verdad? dice aquí, hermano, es que menciona esto. Dice, los que movilizan sus recursos en grandes casas, en tierras, en empresas mundanales, dicen por sus acciones, Dios nos lo puede tener, Dios no los puede tener, los quiero para mí. Han envuelto su único talento en un lienzo y lo han ocultado en la tierra. Los tales tienen motivo para alarmarse. ¿De Pues acuerdo? no hay problema. ¿Qué le parece si vamos a la siguiente cita del libro de Eclesiastés 5, 13 y 14? Vamos a ver qué dice entonces respuesta a esa nota que usted leyó. Eclesiastés 5, 13 y 14 dice, hay una trabajosa enfermedad que he visto, dice el sabio Salomón, debajo del sol. La riqueza guardada de sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en su mano. ¿A quién cree usted que le quedó esta riqueza entonces? ¿Qué es lo que dice el sabio aquí? Si teniendo el rico teniendo bienes y todo, ¿a dónde cree usted que entonces malgastó el dinero y todo? ¿O quiénes otros se beneficiaron de este dinero? Los hijos. No, y dice que a los hijos no le dejan nada. Dice, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Las malas finanzas. O tal vez los enjuegos. Las personas que mayormente van a los lugares como los casinos a jugar y todo, me estaba contando esta semana una persona, porque yo le dije que yo una vez había ido tempranito en los 80, por un vecino que tenía, que vamos, en que sea por conocer a Las Vegas. Fui. Pero me dije esta persona y después, ¿sabe quiénes son los que más van a los casinos? Son la gente grande de edad. Cierto. Usted no va a ver muchos jóvenes ahí, es raro que haya un joven. La gente grande que hizo bienes capitales son los que están metidos en los casinos, dejando todo el capital. Y no solamente los señores, las personas grandes que han hecho dinero, sino que las personas ya grandes, aunque no tengan dinero, pero están esperando su chequecito del retiro y lo van a dejar allá. Qué tristeza, ¿no? Y los que tienen dinero no van solos, van bien acompañados también. Sí. Así es que los bienes se van desapareciendo y a la hora de dejarle a los hijos, no les dejaron nada, ¿verdad? Bueno. Por eso dice que las riquezas son bien ponzoñosas y echan a perder a las personas. Y el Señor recomienda en realidad que en lugar de malgastar el dinero de esa forma, pues ayudemos a los necesitados. Y más que todo, ayudemos a la proclamación del Evangelio. Así es. Si ustedes recapacitan o recapacitemos todos juntos,
esforzarnos tanto por hacer bienes, por lo cual termina siendo mi propia ruina. ¿No creen que sería mejor darle importancia a la vida como lo hiciera Jesús, que en su vigorosa vida se esforzó por ayudarle a sus padres en el taller de la carpintería y después se entró en lleno a la predicación del Evangelio? Ahora, esa es la tentación, hermano. Entonces, ese es uno de los objetivos de Satanás. ¿Y qué advertencia se nos da acerca del objetivo que tiene Satanás, acerca de las riquezas, para con nosotros? Bueno, es que a nosotros nos entusiasma para que nos enamoremos del dinero. ¿Y quién se va a llevar el dinero? Vamos a lo que dice Marcos 1:29. Marcos 1:29 dice lo siguiente: y luego saliendo de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés y Jacob y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura y le hallaron luego de ella. Entonces llegando él, la tomó de su mano y la levantó y luego la trajo, la dejó la calentura y le servía. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal, endemoniados, y toda la ciudad se juntó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba de decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar, al desierto, y allí oraba. ¿Dónde estriba entonces la riqueza del cielo aquí en la tierra? Entonces, en uno que tendrá o no tendrá quizás el don de manejar la riqueza. Estriba en primero buscar a Dios, sí, y después manejar los bienes que Dios le dé. Sí, porque fíjese que aquí nos dice cuál es uno de los objetivos de Satanás. Y pues, si vamos a ver a primeros de Timoteo, del 6, capítulo 6, versos 9 al 11, ahí nos da el objetivo de Satanás para con nosotros. Es la cita que yo leí anteriormente, recién empezábamos. Que dice que muchas codicias necias y dañosas que unen al hombre. Pero también más abajo nos da la advertencia que nos da el Señor. El versículo 11 dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Cómo la ve usted ahí? Imagínense, aquí nos da los objetivos que tiene Satanás en contra de nosotros, pero también nos da la advertencia que nos da el Señor para que contrarrestemos todo eso o evitemos todo eso. ¿Sí? Miren, lo que el diablo hace todo es encaminar a las personas a que se enamoren del dinero. Eso es lo que hace el Satanás y tiene éxito. Claro. Sus comerciales que hace son muy tentativos y todo. ¿Por qué? Porque él quiere ganar terreno en las personas. Pero en realidad nuestro lema debería ser otro. Y quiero dar una pista en en el libro de los Hechos, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 6. Hechos 6. Hechos 3, 6. Y Pedro dijo: ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo pregunto, ¿quién es el que hacía milagros frente a los discípulos de todos? ¿No era su maestro? Sí. ¿No era su maestro? ¿No era al que Jesús le seguía multitud de gente porque deseaba ser tocado por él y sanar? Miren, esta es la verdadera escuela que Dios nos da a nosotros. Nos da una enseñanza tremenda de que no gastemos tiempo tanto en buscar los bienes, sino que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas serán añadidas después. Veamos entonces ahora si es que los discípulos habían aprendido a seguir al Maestro y si es que la promesa del Espíritu Santo se dio en ellos. Vamos a ver entonces ahora
El capítulo 5, versículo 15 del libro de los Hechos. 5:15. Dice el versículo 15, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que echaban los enfermos por las calles y los ponían en camas y en lechos, para que viniendo Pedro, a lo menos su sombra tocase a alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas concurría multitud a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, los cuales todos eran curados. Yo quiero parar tantito aquí. Esta riqueza no la posee cualquiera. Hay millonarios hoy en día que quisieran saber y conocer de un hombre que tenga esta riqueza espiritual y que lo pueda visitar a él en el lecho de dolor en una cama, tal vez muriendo y teniendo mucho dinero, y muere tal vez de un cáncer que le devora los huesos. Se dice que en la recta final el diablo con sus engaños va a hacer grandes milagros, tremendos milagros que va a hacer, y son miles que van a ir con él y todo, pero también los hijos de Dios, que nos estemos preparando. Por medio de los que se estén preparando, Dios va a hacer maravillas también. Sí. Entonces, aquí vemos nosotros a un Pedro que era áspero, que era grosero, que era iracundo. Aún en presencia del Señor Jesús, él traía espada colgada con él. No se fiaba él de los que le rodeaban a él también. E incluso cuando capturaban a Cristo Jesús, él deshojó su machete y le quiso cortar el cuello a un soldado. Y el soldado, que viró un poquito, quizás vio el reflejo y solo le mochó la oreja. Y Cristo Jesús dijo: no es con violencia como camina mi reino. Viene el maestro, coge la oreja y amorosamente se la pega a aquel soldado, como dando señal que el cielo se había acercado con nosotros y le había soplado a los discípulos también: recibid vosotros también parte de, ¿verdad? Entonces, esta es la mayor riqueza que Dios quiere darnos a nosotros. Esta. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos años ha correteado usted la liebre a ver si la ha podido alcanzar, la del dinero en este país? Todavía ando correteando. ¿Cuántos años le quedan? ¿Quién sabe? Pero ya no corramos, ya nos pusimos de todo. Así es que corramos ahora a esta riqueza espiritual. Y yo le garantizo que mejores años nos va a dar Dios viviendo en este mundo. Yo agradezco a Dios lo que he aprendido en todo esto. Y donde quiera que la oportunidad se me ha dado, yo me presto voluntariamente para ayudar al afligido. Es indescriptible la agonía de hundirse en el foso que uno mismo ha cavado, cuando muchos padres han despertado demasiado tarde después de años de acumular riquezas para descubrir que sus hijos son extraños dentro de su propio hogar y que sus afectos se han arraigado en otro lugar. Y esto lo está diciendo aquí, queridos hermanos, porque a veces como padres estamos tan afanados en acumular riquezas, como dice el hermano, y nos hemos olvidado hasta de Dios con tal de acumular dinero, y todo con el afán para que mi hijo vaya a la escuela y no le falte nada. Pero ¿qué el tiempo para los hijos y qué tiempo para Dios? Ninguno. A mi esposa le dijo un señor judío, él es alemán pero de descendencia judía, con mucho dinero. Y mi esposa le servía a ellos, fueron ellos los que le legalizaron la estadía aquí en este país. Trabajó muchos años con ellos y el señor ya se sentía bastante cansado. Y le dijo a mi esposa un día:
¿cuánto no diera yo? Le dijo, que tú me dieras tu juventud y yo te diera mucho dinero, le dijo. Me pesa, le dijo todo, que mi cuerpo ya No aguanta. no aguanta más, le dijo todo, no aguanta más. Fíjese lo que dice aquí, es algo increíble, dice, los que aman el dinero mencionados en los versos 9 y 10 no son hombres de Dios, tienen otro amo. La expresión varón de Dios se aplica en el Antiguo Testamento a un profeta enviado por Dios. Pablo aquí exhorta a su colaborador más joven a consagrarse de esa manera a su deber. La seguridad de Timoteo dependía de ser íntegro ante Dios y no de la fugaz seguridad de las riquezas. En vez de dedicar su energía y tiempo a buscar riquezas, el cristiano debe emplearlos en la adquisición de las virtudes cristianas. Dios ha prometido suplir nuestras necesidades materiales si primero le servimos a Él. Y en la nota en la nota aquí dice, si ello le resulta posible, Satanás le impedirá que logren la preparación necesaria para estar firmes en aquel día. Así es. ¿No? Si estamos dudosos, ¿cierto? Sí, nosotros debemos de creer, mayormente en un cuestionamiento que se nos haga a nosotros. Si en nosotros reposa el Espíritu de Dios, antes que venga un cuestionamiento, nosotros tenemos que pedirle a Dios que obre en nosotros y que sea Dios que hable por nosotros. Porque en un vaivén el enemigo nos puede descomponer. Pero si nosotros nos dejamos llevar por Dios, creyéndole a Él lo que dice en su palabra, las cosas se pueden dar con nosotros. Yo les leí, y lo quiero repetir en el libro de los Hechos 5:15, el 14 y el 15, perdón. Y después vamos a ver otro pasaje porque yo quiero que lo leamos. Hechos 5, y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ahora yo quiero invitarlos a San Juan, capítulo 14, versículo 12. Pero vamos a leer el versículo 11 y el 12. Juan 11. Ya me siento tentado a empezar del 10. Ay, discúlpenme. ¿No crees que yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Yo pregunto, lo que leímos en Hechos 5, versículo 14 y el 15, ¿no es una evidencia de lo que Cristo dijo? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Entonces, la pobreza material que nosotros tengamos, después de haber correteado muchos años, pues hay que enriquecerse de esta otra riqueza. Espiritual. Y yo quiero esta riqueza espiritual. Amén. Día con día. Seguro que sí. Y les digo una cosa, que todos aquellos que se enlistan para obrar y trabajar en la obra del Señor para sanar enfermedades de todo, debe día con día someterse al Maestro y como el Maestro lo hacía. Ahora, hermano, ante
Ante esta severa persecución que está a punto de surgir, no muy lejano, el pueblo de Dios debe de desanimarse o podría desanimarse. ¿Y qué pasaría si se desanimara? Bueno, nosotros, el versículo anterior del 12 dice que el que cree en mí, dice. Y ese es el problema de muchos de nosotros los cristianos. Que si por ahí nos dicen que nos van a cuestionar, ¿y cuál es el problema que me cuestionen a mí? Si yo soy conocido como cristiano, yo no estoy moviéndome en dos aguas. Si yo soy con Dios, debo de dejar yo que Dios obre en mí, que Dios conteste por mí. Porque si yo me pongo al tú por tú con Satanás en un abrir y cerrar de ojos, ya estoy bajo los pies yo, pisoteado. Pero si yo permito que Dios obre en mí, hombre, el Espíritu Santo hará un recuento rápido y me traerá la respuesta y todo. Veamos lo que dice el Salmo 91. Y como en la audiencia todos lo conocen, yo quiero leer el versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Usted preguntó si muy pronto está por venirse una terrible guerra en contra de los cristianos. ¿Qué hacer? Hombre, nos dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Y mi Dios, en quien yo confiaré. ¿Por qué? Porque Él, dice el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen, de todos aquellos que le aman y le temen, y los defiende. Así es que debemos de amar y respetar la causa de Dios. Y dice, yo honraré a los que me honran. Y también en Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, amén, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra. Imagínense. Veamos Salmo 11:16. Allí estábamos cerca, pero volvamos un poquito rápido. Salmos 11:16. 11:6, perdón. Dice así, 11:6, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. ¿De quién? De los malos. Los hijos de Dios vamos a padecer terrible persecución, pero nosotros no debemos de temer, porque sabemos a quién servimos. Vamos a pasar aflicciones terribles, tremendas humillaciones, hasta golpes, tortura, hambre, sed, frío. Estaremos fatigados. Fatigados en calor terrible y todo, pero no debemos desesperarnos, porque Dios es un Dios de amor y sabe cuidar y defender a sus hijos. Así que cuando la gracia termine, este mundo se verá en una tremenda desesperación que traerá desolación a este mundo. Cuando aquí en Salmos 11:6 dice, sobre los malos hará llover las calamidades, quiere decir fuego, el azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, ¿cierto? O sea, todas esas plagas. Las plagas cuando vengan no van a actuar generalmente, pero en porciones van a golpear en todo. Para dar un ejemplo, a las más feroces furias que tenga el ser humano endemoniados para perseguir a los hijos de Dios. Sí. Y por no haber aceptado la invitación que Dios es todo, bueno, cada quien recibirá su paga, como dice la Biblia. Hermano, ¿y esto se repetirá el cambio de posiciones, así como Amán y Mardoqueo, regresando a la historia de Esther, en la experiencia de los justos y los malvados en los últimos días? Así es. Para ello, yo quisiera que busquemos en el libro de Génesis 18,
Génesis 18. Y vamos a comenzar el versículo 16. Leamos un poquito el 16 en adelante. Dice así. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y dijo Jehová, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo le he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 23. El 23 dice, y acercóse Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Noten ustedes el temor, el respeto que este hombre tenía. Después de haber convivido con ellos, les había preparado una comida, los había recibido, y aún los ángeles de Dios tuvieron a bien revelarle el plan que Dios tenía para poner juicio en este lugar que se había estado tanto orado a Dios, pidiendo amor y misericordia por todo lo que sucedía. Vamos al versículo 33, 18:33. Y fuese Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Tuvo una linda conversación Abraham con estos hombres de Dios, o estos ángeles y todo, que venían a ponerle fin a una mala conducta que había en Sodoma. Y Abraham había abogado por 50 justos, por 40, por 30, 20 y por último 10, y no había ni uno de ellos. Así en el tiempo final, cuando Dios tenga un grupo sellado, porque el sello de Dios que se está poniendo en los hijos de Dios hoy en día es para protección. Va a padecer persecución el pueblo de Dios, pero ese sello lo va a proteger de que el ángel que traiga el castigo sobre las plagas no le caigan a ellos también. Hermano, porque es un pueblo selecto. Sí, gracias. Hermano, ¿cómo usted explicaría el hecho de que Amán fue expuesto a la vista de todos cuando fue colgado? ¿Cuál fue el motivo de que fuera expuesto? Porque bien hubieran podido ahorcarlo a escondidas, ¿no? De que nadie lo vea por ser quien fuera, por ser quien era. La semana pasada nosotros habíamos hablado de que Amán andaba bien preocupado porque siempre miraba a un hijo de Dios que estaba en un reino allí al servicio y todo, en que fuera al servicio y todo, no tenía una buena postura, pero ahí estaba. ¿Por qué? Porque él sabía que a él no le agradaban los cristianos. Sí. No le agradaban. Y deseaba entretejer una manera de cómo eliminarlos y acabarlos. Entrando a la casa, hizo sentir él su molestia. La mujer de él no fue muy sabia. Y déjeme decirlo, en el versículo 14 de Esther 5, dice que la mujer le dijo a Amán que preparara una horca de 50 pies y todo. Y cuelguen a Mardoqueo, le dijo todo. La Biblia dice todo que cuando el hombre se ha encontrado con una buena esposa, se encontró con el bien de Dios, con el favor de Dios. Pero aquí yo no sé qué le había pasado a esta mujer, o es que dicen que Dios cría a los seres humanos. Se juntan.
Y ellos mismos se juntan. A lo mejor compaginaban en las maldades de todos y no sabían ni lo que estaba recomendando. Pues acuérdese que no solamente la mujer le recomendó eso, sino que los hasta sabios sus también, amigos. Ajá. todos los consejeros que él tenía. Veamos el versículo 14 de Esther 5. ¿Verdad? Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos, perdón, yo dije pie, bueno, algún parentesco tendrá, de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo. Y entra alegre en el banquete, y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Ay, hermano, qué terrible. Veamos el capítulo 7, versículo 10. 7:10. Cuando uno ve todo esto, Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. imagínense cuánto había trabajado y luchado este hombre por tener el cargo que él tenía y todo forjándoselo no de buena manera. ¿Por qué? Porque este hombre traía un resentimiento, una amargura en el alma, en su vientre, y no consentía en su corazón es ver el progreso de los cristianos. Mis hermanos, cuando nosotros tenemos esa amargura, debemos de doblar rodillas y decirle a Dios, Señor, ¿por qué traigo este odio y resentimiento? A lo mejor necesita, Señor, dame una disciplina por medio de una prueba que me haga ver a mí de que yo debo ser más amoroso con mis semejantes. A nosotros no nos debe molestar nada que una persona cristiana o no cristiana le vaya bien en este mundo. Dios conoce los medios, ¿por qué le estoy yendo bien? Conoce el fin, Dios, de las cosas. ¿Y yo por qué me voy a descomponer o incomodar en el presente? Yo no sé el fin, a lo mejor Dios lo está levantando para que sea útil más tarde. Pero ¿qué es esa descomposición en el presente? No debe ser así. Y este hombre daba todas estas señales de que estaba muy molesto. En el capítulo 7 leímos el versículo 10, ¿verdad? Que había sido colgado allí. Busco el capítulo 8 ahora de Esther. 8 de Esther. Aquí lo estoy buscando yo. ¿El 8 está el qué? El capítulo 8, ¿Verso? ahorita le digo. Menciona ahí donde colgaron a todos los hijos de Amán. Oh. Ok, déjame decirle dónde está ahorita. Dice, en 9:10 dice, 10 hijos de Amán, hijos de enemigos de judíos, pero no tocaron sus bienes. Sí, aquí está. ¿Dónde estaban? Escribió. Versículo 10, 9:10 dice, y Farmasta y a Arisaí y a Aridaí y a Vaisata, y 10 hijos de Amán, hijos de Amadata, enemigos de los judíos, mas en la presa no pusieron sus manos. En el 13 es el que usted En quiere. el versículo 13, él respondió a Esther, si place al rey, concédase también mañana a los hijos en Susán, Judíos que en hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, y dióse la orden en Susán, y colgaron a los 10 hijos de Amán. Mis queridos hermanos, yo quiero ahora invitarlos a que vayamos a Mateo 27, 19. Mateo 27, 19. Pasé yo. Mateo 27, 19 dice lo siguiente. En el 19
Y estando él sentado en el tribunal, su mujer envió a él diciendo, no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueño por causa de él. Qué hermoso es ver que una mujer, que aunque sea de un gobernador, que representa la justicia civil, el poder civil, que está para llevarla a la práctica y todo, concederla al que la merece y todo. Esta mujer había sido influenciada por el Espíritu de Dios. Y escuchó. Y escuchó. Y no solo eso, sino que actuó. Sí. Y fue y habló a su esposo y le dice, que no se dé en ti, por favor, que condenes a ese justo inocente en matarlo, a la tortura que le van a hacer y todo. Y qué triste realidad de todo, de que el amar los bienes y la fama tiene mayor poder que la súplica en la recta final del Espíritu Santo. Ahora bien, hermano, después de haber ahorcado a los 10 hijos de Amán y haber ahorcado a Amán, ¿cuál fue la honra que se le dio a Mardoqueo? Y en el mismo capítulo, estuvimos mirando de 8, usted se fija, capítulo 8 de Esther, nos da la pista de cómo Mardoqueo salió con su vestimenta. Versículo 1, y el mismo día dio el rey Asuero a la reina Esther la casa de Amán, y enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que era respecto a ella. Y quitóse el rey su anillo que había vuelto a tomar de Amán y diólo a Mardoqueo. Este es un anticipo de lo que empieza a verse y todo. Pero veamos el versículo 15 del capítulo 8. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de cárdeno y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y la ciudad de Susán se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en el verso, el capítulo 10 también nos habla algo acerca de eso. Dice, el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los sellos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persa. ¿Sí? Nosotros decíamos la semana pasada que el libro de Proverbios 29:2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Mas cuando los impíos les toca gobernar, el pueblo se entristece y gime. Sí. Entonces, y en la recta final será así. El justo no siempre goza los privilegios que a él le corresponden por ser justo y bien portado. Este mundo está más lleno de trampas y todo. Sí. Y se hace padecer al justo con la injusticia de uno que vive impíamente. Fíjense que dice aquí, dice, Mardoqueo había sido elevado al puesto de honor que Amán ocupaba antes. Fue segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y acepto a la multitud de sus hermanos. O sea que los hermanos estaban felices porque él había llegado a ser el segundo del rey. Así es. Pues procuró el bienestar de los Israel. Así fue como Dios devolvió a su pueblo escogido el favor de la corte medo-persa e hizo posible la ejecución de sus propósitos de devolverlos a su tierra. Así que por medio tal vez por la influencia tanto de la reina Esther como de Mardoqueo, fue de que el rey dio el decreto que regresara el pueblo de Israel a edificar nuevamente la muralla, ¿cierto? La muralla de Israel, Quiero de leer, Judea. Sí, así es. Quiero leer una cita yo, porque
en realidad según Apocalipsis 14:4, ya sabemos nosotros que Dios premiará a sus hijos a su debido tiempo. ¿Ya? Entonces, dice Apocalipsis 14:4, dice, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. El cristiano no siempre recibe, decía yo, la justicia, sino que la justicia tarda, pero sí seguro llegará. Quiero leerles del Conflicto de los Siglos en la página 45 y el párrafo 1, hablando de la persecución que padecían los hijos de Dios en aquel tiempo. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús se entregaban la vida no cesaba cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía más y más y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas de Roma. Dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuando derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla para el evangelio. Esa es la paciencia que desarrolla un hijo de Dios cuando a temprana hora le van pisoteando los pies todo el tiempo, lo van oprimiendo, lo van machacando, y él tiene que someterse a una prueba de parte de Dios, porque Satanás así lo ha pedido, zarandear a uno que sirve a Dios. Quiero continuar. No mucho, porque tenemos ya muy poquito tiempo, tal vez. Es cortito. Ya. Dice, los padecimientos unían a los cristianos unos con otros y con su Redentor. El ejemplo que daban en vida y su testimonio al morir eran una constante atestación de la verdad, y donde menos se esperaba, los súbditos de Satanás abandonaban su servicio y se alistaban bajo el estandarte de Jesucristo. Hermano, ¿se les dará a los fieles de la última generación en su lugar cerca del Rey? Así es. Ya lo leímos en Apocalipsis 14:4. Sí. Sí. Y eso me llama mucho de ánimo, me llena mucho de ánimo, porque dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Se refiere figuradamente sin duda a la contaminación debido a las relaciones ilícitas. Se negaron a tener relaciones con Babilonia y sus hijas en el tiempo cuando éstas se convirtieron en los instrumentos de Satanás en su esfuerzo final para extirpar a los santos, o sea, para erradicarlos, para matarlos. Acabarlos, sí. No se contaminaron participando en esa alianza vituperable de elementos reunidos por Satanás, aunque quizás alguna vez pertenecieron a algunos de los diversos grupos que ahora están unidos. Si alguna vez fueron practicantes o participaron en eso, ahora ya se salieron, ¿cierto? Y entonces hemos aprendido, queridos hermanos, de que ser fiel con el Señor nos lleva a mucho, pero también tenemos que prepararnos para esa segunda venida del Señor. Así como el pueblo de Israel fue liberado por el Dios Todopoderoso, utilizando a diferentes personas, hoy en el futuro
el Señor nos va a liberar a su pueblo, no utilizando varias personas simplemente, sino que hasta sus ángeles también. Así rapidito. La mejor riqueza que podemos dar es un corazón amante y bondadoso. Vale más que todas las riquezas del mundo. Los que viven para hacer el bien demuestran que son hijos de Dios. Estos son los que morarán con Cristo en su reino eterno. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Feliz semana. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.